Bueno, estoy con la doctora Carmen Reinhardt. Un placer tenerla acá con nosotros en Placer es Colombia. mío. Em, Vamos a comenzar a hablar un poco sobre Europa, pero me voy a enfocar específicamente en el tema de España. Aquí en Colombia obviamente hay mucho interés por lo que Claro. pasa en España y obviamente mucho interés por lo que pasa en Europa por las consecuencias que pueda tener sobre los mercados, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo ve usted la situación de España en una situación en la que el desempleo sigue subiendo, los indicadores bancarios se siguen deteriorando, hay una austeridad fiscal muy fuerte en este momento, no parece aparecer por ningún lado la palabra crecimiento, y las primas de riesgo de España siguen subiendo? ¿Para dónde va España? Bueno, la situación que acabas de describir, nada más que hay una sola palabra que se pueda decir, es preocupante. Eh, el problema de España, que no es un problema único a España, es un problema en distintas órdenes de magnitud afectando a buena parte de Europa y también a Estados Unidos, todo en distintos grados, pero es un problema de sobreendeudamiento. ¿Dónde va España? Bueno, mi opinión es de que los problemas bancarios no terminan con Bankia. Los problemas bancarios tienen una fundación que es común en las crisis estas que se han dado del 2007, 2008, 2009, en el boom de bienes raíces que hubo en España, que ahora está desplomándose, y parte de la solución, y esta es una parte que a mí me preocupa mucho, parte de la solución a un problema de sobreendeudamiento, ahora estoy hablando de sobreendeudamiento privado, es comenzar a reducir esas deudas, a tener quitas, donde empiecen a reducirse esos valores a algo que sea más cerca del nivel de mercado. No creo que es realista el pensar que sencillamente ni España, ni ningún país en Europa, ni en Estados Unidos pueda sencillamente crecer y solucionar el problema de la deuda a través de crecimiento. Entonces, ¿dónde va a ir España? Bueno, yo creo que en este momento están derechito para ir al Fondo Monetario. En este momento la petición es ayuda a la Comunidad Europea, pero yo creo que no va a parar ahí. Yo creo que eso también van a terminar con un programa en el Fondo Monetario. Ojalá, digo yo, aprendan bastante de la experiencia de Irlanda, donde Irlanda, igual que España, eran países que ninguno de los dos tenían un problema de deuda del sector público cuando comienza la deuda. Esa deuda del sector público en Irlanda, que era alrededor de 30% antes de la crisis, se acumula prácticamente de la noche a la mañana cuando empiezan a tomar las deudas privadas y transferirlas, socializarlas, transferirlas al sector público sin quitas, sin recortes, que yo creo que es una locura, ni más ni menos. Yo creo que ojalá que en el caso de España empiecen a pensar en una manera más creativa de hacer conversiones de deuda por equity, de hacer recortes, de renegociar todo tipo con el punto fijo de reducir la deuda privada sin que todo se vaya por la otra mano en un aumento equivalente de deuda pública. Porque el espacio fiscal que España tiene hoy día no se parece nada a lo que era hace un año o hace 2 años. Por ahora, yo creo que cuando yo hablo de reestructuración de deuda en el contexto español, yo estoy hablando de deudas privadas. Pero si el fisco sigue acumulando deudas, pues entonces ya empieza a contaminarse también. Y hay que empezar a pensar
en reestructuraciones de deuda pública, que en este momento no es lo que yo estoy sugiriendo, pero hay que tener ese escenario en mente. A ver, aquí hay una situación entrando al euro, a la existencia del euro, a la supervivencia del euro. Entonces, hay dos tipos de clientes que nos han hecho la siguiente pregunta. Uno nos dicen, bueno, pero ¿por qué Grecia no se sale del euro? Y siempre está el tema de que, digamos que todo parece indicar que Grecia debería salirse del euro, pero está la preocupación de que si Grecia sale del euro, podría contagiar suficientemente los mercados de tal forma que se vuelve en una espiral que es simplemente difícil de contener y entonces terminas generando un problema mucho mayor. Otros clientes preguntan entonces, bueno, pero entonces ¿por qué no se sale más bien Alemania del euro? Porque pues Alemania es el que está aquí tratando de ponerle plata a todo el mundo, dinero a todo el mundo, entonces ¿por qué no mejor Alemania se sale del euro? ¿Por qué no nos explica un poco cuáles podrían ser las ramificaciones de tanto Grecia saliendo del euro como Alemania saliendo del euro? Aunque no es un tema que se esté realmente discutiendo, pero hay gente que lo... Bueno, yo creo que no tanto quizás el de Alemania salirse del euro, pero el de Grecia salirse del euro es algo que cada vez se discute más. Déjeme comenzar con Alemania. Alemania, yo creo que hay uno de los motivos que yo en este momento no creo que el euro se va a desbaratar, no creo creo que se va a mantener por un tiempo, es decir, hablemos del horizonte del próximo año o 2, no más de ahí, porque de ahí en adelante quién sabe. Pero yo creo que Alemania va a hacer muchos esfuerzos, no solamente con Grecia, pero en Europa más generalizado, para mantener el euro. Yo creo que hay dos partes para contestar el por qué. Una parte es más bien una explicación económica y otra parte es una explicación más bien política y histórica. Dado las memorias de la Segunda Guerra Mundial, que han dejado siempre la percepción de Alemania muy un tema muy donde todavía hay mucha emoción cuando se discute el rol de Alemania en Europa. Yo creo que dado a esa herencia de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes van a hacer mucho esfuerzo por que los consideren europeos y no alemanes. La otra explicación, que es una explicación económica, es, vamos a especular, ¿qué haría el Deutschmark si Alemania se sale del euro? Si Suiza se ha apreciado, si el franco suizo se ha apreciado bárbaramente desde que comenzó la crisis, imagínate lo que haría el marco alemán. Hay que recordarse que cuando toda la turbulencia de Bretton Woods en los años 71, 72, 73, cuando se desploma Bretton Woods, el marco alemán se apreció más de 60%. A Alemania le va muy bien y parte por el motivo que le va muy bien es porque exporta muy bien. Y es un país que todavía las exportaciones son un tema muy importante como fundación de crecimiento. Entonces yo no creo que siempre se reconoce, siempre, no las transferencias de Alemania a la periferia. Pero el hecho es que la debilidad de la periferia ha ayudado mucho la competitividad de Alemania. Ahora, yéndonos al otro lado de Grecia. En Grecia, yo diría que la probabilidad de que Grecia se salga del euro es mucho mayor que la de Alemania se salga del euro. Ahora, mi percepción es de que Grecia en el euro no va a crecer. Grecia sin el euro tampoco va a crecer. Yo no creo que sea una alternativa así que uno diga, bueno, aquí hay un motivo muy claro que apunta a la superioridad de una solución tan drástica como para salirse del euro. Si bien puede aumentar su competitividad internacional,
creando una nueva moneda o reintroduciendo el dracma. Grecia no es una economía abierta, es una economía donde el sector de exportación, vaya, no estamos hablando de Singapur. Por el otro lado, las tasas de intereses que ha tenido Grecia son muy directamente función de que todavía es parte del euro. Sin ellas, Grecia estaría fuera del mercado completamente por un periodo no determinado. Hay que estar muy claro que en el evento de una salida del euro, ¿qué implicaría eso? Implicaría que tienen que tener un cierre bancario total, tiene que haber una conversión de depósitos y de préstamos de euro a dracma o a la moneda que sea, donde van a haber recortes enormes a los ahorros de la mayoría de los ciudadanos. Si bien en este momento los griegos dicen, no, la Argentina, pero que no se les olvide el corralito de la Argentina, porque el próximo paso sería un paso donde una salida sería con costos económicos bien altos. Es decir, yo honestamente creo que el recorte, ¿no? La quita que tiene que haber en el nivel de deuda en Grecia es mayor aún que el 50%. Yo sí creo que eso es fundamental para darle por lo menos un chance a Grecia que empiece a crecer. Pero sí bien creo que dentro de todos estos escenarios adversos, el menos adverso sería uno donde tiene un quite aún superior al 50%, no se va por su propia cuenta. Y entonces, ¿cuál va a ser el rol del Banco Central Europeo en los siguientes meses? Porque estamos en una situación en la que, pues, evidentemente Europa tiene que hacer unos cambios estructurales, políticos, institucionales, de proporciones mayores en los próximos 5 o 10 años o más. Pero mientras tanto, políticamente es difícil. Entonces, sí. El Banco Central Europeo... el Banco Central Europeo, su rol que está jugando, que es la verdad un rol que ha sido fundamental, sobre todo el Banco Central Europeo bajo Draghi. El Banco Central Europeo bajo Trichet era una historia distinta, porque después de que pasa la presidencia a Draghi, se ve más el rol que estamos viendo hoy día, que es un rol de dar apoyo de liquidez y comprar tiempo. La solución al problema de la deuda, de la sobrecarga de deuda que hay en Europa o en Estados Unidos, no es un problema que la política monetaria va a resolver solamente. Eso no es un problema que la política monetaria, número uno, puede comprar tiempo, dando apoyo y liquidez, que es lo que se está haciendo y lo que yo espero que se siga haciendo. Número dos, puede eventualmente tolerar más inflación para también recortar la deuda a través de inflación. Pero eso tampoco no es una alternativa así que se pueda abrazar abiertamente. Ni el Fed ni el ECB van a estar en condiciones para salir y decir, mire, la verdad que nosotros vamos a aceptar metas de inflación más altas de lo que hemos hecho hasta ahora para solucionar el problema y de todos modos no sería una contribución a la solución, no sería la solución principal. Pero el rol, contestando tu pregunta concretamente, yo creo que lo que se está haciendo con los dos bancos centrales en los dos lados del Atlántico es comprar tiempo para que haya ajuste fiscal, comprar tiempo para que se empiece a reparar un poco lo que es la fragilidad financiera que hay, y comprar tiempo para que quizás los mercados empiecen a empujar más a una reestructuración. Saltando entonces ahora a Estados Unidos,
anteriormente habíamos hablado que, no en esta charla, pero anteriormente habíamos hablado que todo parece indicar que la Fed también va a ser otra nueva fase de relajamiento cuantitativo, expansión cuantitativa. Entonces vamos a tener el Banco Central Europeo inyectando más liquidez y manteniendo a la economía europea para que no colapse, y a la Fed inyectando más liquidez. Esto evidentemente tiene un impacto sobre los países emergentes, y pues obviamente Colombia está dentro de ellos, y es la apreciación del tipo de cambio, los flujos de capital, etcétera, etcétera. ¿Cómo sortear esta situación de flujos de capital? Porque obviamente esto está muy ligado a la investigación que usted ha hecho durante muchos años, y es que estamos en una situación en la que van a venir muchos flujos de capital que pueden generar unos problemas internos también, pero entonces las autoridades tienen que estar muy vigilantes, muy pendientes a que esta situación de cuasi bonanza que se está viviendo en los países como los nuestros, más adelante se vean en una situación de desequilibrios financieros que después termine llevándonos a una crisis financiera. ¿Cómo ve usted la situación de los países emergentes ante esta coyuntura que puede durar por mucho tiempo? Puede durar, mi expectativa es de que va a durar mucho tiempo, porque yo también llevo haciendo hincapié de que en Estados Unidos, si bien la situación es más fuerte que la de Europa en general, es una situación que hay una barbaridad de incertidumbre sobre la demanda final, porque los hogares todavía están sobreendeudados, y también porque hay mucha incertidumbre política, incertidumbre que se traduce a qué esperar sobre la política fiscal. ¿Va a haber aumentos o no va a haber aumentos en impuestos? ¿Va a haber reducciones de gastos y dónde van a haber? En fin, el punto que yo estoy haciendo es que ese grado de incertidumbre y esa suavidad en los mercados laborales y en crecimiento va por el lado que tú dices. Ahora, del punto de vista de los emergentes, bueno, déjame hablar un poquito de la parte buena. La parte buena es que, a contrario, ¿no?, a la situación en la que tuvo que enfrentar América Latina al fin de los años 70, que tengan un aumento drástico en las tasas de intereses internacionales de la noche a la mañana, todavía ese escenario está muy lejos, por la debilidad precisamente que hay en los mercados financieros, en los mercados laborales en los países avanzados. Eso implica que la tendencia que es de esperar, dado que la actividad económica y las perspectivas de crecimiento son muy superiores en los países emergentes, de que van a seguir atrayendo flujos de capital. ¿Y qué es lo que pasa siempre cuando hay entrada de flujo de capital? Hay apreciación de la moneda. Entonces ahí viene el problema, ¿no? Cierta apreciación en la moneda bajo este escenario yo creo que es inevitable. Es inevitable si intervienes o no intervienes, o no. Creo que es inevitable por el hecho de que los diferenciales de crecimiento son significativos y persistentes. Pero hay que también estar consciente que apreciaciones reales grandes, acumuladas, a no ser que sean acompañadas por aumentos en productividad, generalmente son problemáticos. Es decir, que este no es el momento en América Latina para despreocuparse del tema de productividad. Yo diría que es fundamental que las apreciaciones reales tengan una conexión con diferenciales en productividad y que no pasen a ser sencillamente problemas de sobrevaluación. También, por el otro lado, los bancos centrales y la política monetaria y cambiaria no se puede volver loco y decir, bueno, vamos a evitar una apreciación nominal aquí a toda meta. Vamos a intervenir y vamos a acumular reservas y vamos a seguir acumulando reservas hasta el más allá. ¿Por qué? Porque, bueno, la acumulación de reservas tiene sus costos. Y un costo que a mí me preocupa, no en el contexto tanto de Colombia como más de Brasil.
Una apreciación, como mencioné, tiene sus problemas de crear problemas quizás de competitividad. Ahora, una acumulación de reserva, que es sencillamente el resultado de la intervención cambiaria, si no es esterilizado, termina en crecimiento en crédito. Los boom de crédito son una señal de mayor endeudamiento, aunque no sea externo. No todas las crisis tienen que ser crisis externas. Hay muchas, en mi libro con Ken Rogoff, nosotros discutimos las variedades de crisis. Es decir, hay crisis que sus raíces son domésticas, creación de crédito doméstico, agentes domésticos. Ese problema de sobreendeudamiento no es un concepto nada más que de deuda externa. Entonces, si se esteriliza poco la intervención, hay este riesgo de que uno termine con una creación crediticia muy fuerte. Y también, por supuesto, si se esteriliza, también tiene sus costos, porque estás comprando, el Banco Central está comprando la deuda generalmente del Tesoro de Estados Unidos, que en este momento tiene tasas de intereses reales negativas, y para esterilizar está emitiendo deuda doméstica a tasas de intereses más elevadas y generando pérdidas cuasi fiscales en el proceso. Y también el proceso de esterilización a veces refuerza el problema. Es decir, crea un diferencial de tasas de intereses mayor todavía, que termina trayendo más flujos de capital y continuando el ciclo. No hay respuestas fáciles a tu pregunta. Yo creo que en esta situación hay que contemplar distintos modos de esterilizar, incluyendo encajes y demás. Creo que también hay que experimentar con límites al crecimiento de crédito directo. Antiguamente se llamaban controles de capital, pero se pueden llamar ahora macroprudential, porque hay mucha semejanza entre las dos cosas. Ajuste fiscal en algunos casos que sea posible. Es decir, lo que estoy diciendo es que el problema de los flujos de capital, cuando son persistentes y cuando son grandes, no es un problema. Esto lo estudié yo con Guillermo Carbo y Leo Leiderman desde hace muchos años. Vaya, no es que tenga una solución así rapidita que uno pueda decir, no, esta es la receta. Pero sí hago cautela tanto al permitir demasiada apreciación real, o el problema de irse por el otro lado y decir vamos a evitar la apreciación nominal a todo costo, pero no estar muy consciente de que ese problema de si esterilizar o no y de cuánto es el boom de crédito hay que también mirarlo. Última pregunta. Con la crisis financiera del 2008-2009, muchos economistas muy reconocidos a nivel mundial ellos han reconocido o se han dado cuenta de que algunas de las teorías que ellos tenían inicialmente tal vez no funcionaban como ellos creían. El ejemplo más notable de todos es Alan Greenspan. Entonces mi pregunta para usted es una persona que lleva toda la vida estudiando crisis financieras, usted conoce todos los temas, especialmente los que han saltado, especialmente en estos últimos años. ¿Qué conclusiones le ha dado esta crisis, que además de pronto ha cambiado un poco la forma como usted consideraba o pensaba que funcionaba el mundo económico y que pronto hoy se dio cuenta que no era así? O simplemente que ha reafirmado lo que usted ya sabía. Bueno, quizás yo voy a contestarlo de lo que yo diría, donde veo la tendencia más generalizada de la profesión y luego de mi propio caso. En mi propio caso, yo llevo trabajando también tanto con los países emergentes en los últimos 20 y tantos años, el tema de crisis siempre ha estado vivo, nunca murió. Entonces,
estos temas de imbalances externos, de booms y luego caídas espectaculares en crecimiento, en precios de activos. Eso para mí, nada más que hay que ir y listear todas las crisis que han habido, desde la crisis mexicana de peso en diciembre del 94 hasta la crisis en el Uruguay como resultado de la crisis en la Argentina en la crisis de Uruguay en el 2002-2003. Entonces, el tema de fricciones de mercado financiero era un tema con que nosotros en los emergentes hemos vivido con fricciones financieras, y el concepto de fricciones financieras y mercados que no son completos, donde no solamente hay que mirar a precios, sino a cantidades también. Era algo que siempre ha estado vivo, pero la profesión, digamos, más central de macroeconomía, no la gente de macroeconomía internacional, sino la gente de más bien macroeconomía doméstica, vivían hasta el momento de la crisis en un mundo donde hay que acordarse que el tema de Great Moderation, que no el tema de que ya habíamos conquistado el ciclo económico, era algo que estuvo vivo prácticamente hasta esta última crisis. Mucho de la discusión de política monetaria, no me refiero solamente al caso de Greenspan, me refiero también en la profesión académica, era limitado a mirar qué es lo que pasaba con la tasa de interés de política. Si la tasa de interés de política se la aumentaban la mitad de 1%, 1/4%, esa era la estadística suficiente. ¿Qué pasaba con la tasa de interés de corto plazo de política? Sin mirar agregados monetarios, sin mirar agregados crediticios y sin mirar deuda. Entonces, un cambio que yo estoy viendo en la profesión, porque yo ando en tantas posiciones editoriales y demás, me llega siempre, ¿no?, todos los trabajos bueno, no todos los trabajos obviamente, pero muchos de los trabajos nuevos. El énfasis ha sido más también en imperfecciones a mercados de crédito, más énfasis en el tema de endeudamiento, más énfasis en el tema de crédito, todo ese canal de transmisión que a la gente se le había olvidado, ¿no? Porque eso se le había olvidado, porque eso, si uno lee los libros que yo leo de Harvard, de Prosperity and Recession, que se escribieron, el Prosperity and Depression, que se escribieron a principios de los años 40 y a fines de los años 30, esa gente hablaban en el lenguaje que hoy estamos hablando. Es decir, que yo creo que se han ido más, digamos, más cerca de los modelos con los cuales estos 20 y tantos años yo he estado trabajando más en el contexto de economía abierta. Bueno, muchísimas gracias. No hay por qué, un placer. Un placer.